Buenos días amigos, hoy os voy a explicar dos funciones para manipular los textos que tengamos y extraer parte de ellos. Son la función texto después y texto antes, que tienen exactamente los mismos parámetros. Así que amigos, quedaros hasta el final porque en este vídeo aprenderéis a extraer texto de cadenas largas de texto. Bien, aquí en la hoja veis que tenemos una serie de datos, lo cual están separados por comas, está el nombre de personas, códigos postales y poblaciones. Y nosotros queremos extraer el código postal y la población y el código postal solo. ¿De acuerdo? Entonces, para esto podemos utilizar la función texto después. Ponemos el igual, texto, aquí la tenemos, texto después, y tenemos una serie de parámetros. Si os fijáis, el primer parámetro que nos dice es el texto del cual nosotros queremos extraer esa parte de texto. El segundo, un delimitador, que aquí os lo pongo. Parámetro 2, delimitador que buscamos. En este caso, por ejemplo, el delimitador podría ser la coma. ¿De acuerdo? Luego la instancia. La instancia se refiere, que es el parámetro 3, el del número del delimitador después del cual se quiere extraer ese texto. ¿De acuerdo? Como os pongo aquí un parámetro 3. En el caso este hay dos comas, por ejemplo, sería decirle desde la primera o desde la segunda coma, por ejemplo. Luego el parámetro 4, que también es opcional, determina si buscamos, realizamos la búsqueda y distingue entre mayúsculas de minúsculas o no. Predeterminadamente distingue. Por tanto, no hace falta que lo pongamos y es opcional. El parámetro 5, que es el match end, este que tenemos aquí, nos dice si la función no encuentra el carácter delimitador. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros en lugar de una coma decimos que busca un guión y no encuentra, pues nos dará un error que será error, el símbolo de la parrilla y n/d. Pero existe la opción de que si no coincide, pues decirle que este error no aparezca. Y luego el parámetro 6 es if not found, que es en caso de que no lo encuentre, podemos poner precisamente nuestro propio error. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo funciona. Vamos a hacerlo por partes. Bien, hemos escrito la función. Lo primero que nos busca es el texto. ¿De dónde vamos a sacar el texto? De la celda, en este caso A18. Ponemos punto y coma. El delimitador. El delimitador hemos dicho que sería la coma. Pero para que no nos deje el espacio en blanco que hay entre la coma y en el caso del código postal el 0, vamos a decirle, encerrados entre comillas, que es la coma y un espacio en blanco, y cerramos comillas. Le decimos que el delimitador es la coma y el espacio en blanco. Ponemos punto y coma. Le decimos qué instancia, o sea, qué delimitador es. El primero, el segundo, el tercero. En nuestro caso es la primera coma, no la segunda. Por tanto, le ponemos un 1. Con esto ya lo tenemos, porque es lo que hemos dicho. El parámetro 4, mayúsculas, minúsculas, ya distingue automáticamente. Y lo del error, de momento, no lo vamos a utilizar. Le damos intro y fijaros que ya nos ha sacado a partir del primer delimitador, que es lo que le hemos puesto, o sea, desde el número 1, que encuentre la coma y el espacio en blanco, que nos corte y nos ponga el texto que hay después. ¿De acuerdo? Si arrastramos, nos lo hará con todos. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo con el segundo delimitador. Le decimos texto después, primero nos pide el texto, le ponemos la celda, punto y coma, abrimos comillas, decimos que el delimitador es la coma y el espacio, cerramos comillas, punto y coma, ¿qué instancia? En este caso vamos a decirle que es la segunda, porque queremos que simplemente nos ponga la población. Y el resto no hace falta. ¿De acuerdo? Cerramos el paréntesis, damos intro y fijaros. Nos ha puesto el texto que hay después del segundo delimitador, que es la coma. Evidentemente el delimitador puede ser el que queramos, no tiene que ser una coma. Puede ser un guión, puede ser dos puntos, un punto y coma, un espacio en blanco, un paréntesis, una letra, lo que queramos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un ejemplo de que nos dé un error. Por ejemplo, en este caso de aquí. Vamos a editar la fórmula, decimos que nos busque
a partir del primer delimitador, por ejemplo, pero que el delimitador va a ser un guión en lugar de la coma. Le damos intro, ¿veis? Y nos da el error que os decía, error n/d. Si nosotros no queremos que este error nos aparezca, simplemente debemos de poner el quinto parámetro, ¿de acuerdo? Tenemos que poner un código que es el 0 o el 1, ahora lo veremos. Después del parámetro de la instancia nos dice el match mode, que es el parámetro 4, lo de si se buscan entre mayúsculas y minúsculas. Ponemos punto y coma. Como no queremos poner nada, lo dejamos tal como está, ¿de acuerdo? Ponemos otro punto y coma, y al poner dos puntos y coma seguido, lo que estamos haciendo es decirle que esta opción deje la predeterminada, o sea, que distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿de acuerdo? Y ahora ya nos pregunta si queremos que coincida con el final o no, ¿de acuerdo? Si le ponemos un 0, que no coincida con el final, cerramos el paréntesis, le damos a intro, ¿veis? Y nos sigue saliendo el error. Pero si le decimos que coincida con el final de todo el texto, fijaros que el error ya no aparece, nos lo deja en blanco, pero obvia el error. Simplemente no ha encontrado el delimitador, que era el guión, por tanto se olvida de él. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia. ¿De acuerdo? Si nosotros volvemos a quitar el último parámetro, pues nos vuelve a salir el error. Ahora vamos a ver en el caso de que nosotros queramos que si encuentra un error, ponga un error propio nuestro. Entonces, lo primero que digo, el match mode hemos dicho que nos da exactamente igual, porque ya predeterminadamente ya distingue mayúsculas de minúsculas, por tanto ponemos el siguiente punto y coma, le decimos, nos da igual también ahora mismo el coincidir con el final, y lo último, en el caso de que no encuentre, o sea, de que nos dé un error, ¿qué error queremos poner? Pues no encuentra el delimitador. Perdón, cerramos comillas y el paréntesis, ¿de acuerdo? O sea, hemos pasado de la instancia número, o sea, de decirle de qué delimitador buscamos, el parámetro 4, que es la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, que iría aquí en medio, no lo ponemos, ¿de acuerdo? El error de que se encuentra un error, que no ponga el nd tampoco, porque pondremos nuestro propio error, le decimos no encuentra el delimitador, y pasamos ya al último, ¿de acuerdo? Le damos a intro y fijaros, ha puesto nuestro propio error, ¿de acuerdo? Si nosotros cambiamos el delimitador, ponemos la coma, lo ponemos bien, pues nos lo separa, ¿de acuerdo? Pero si ponemos otra vez otro delimitador que no es el correcto, pues nos pondrá nuestro propio mensaje de error, ¿de acuerdo? Vamos a quitar esto, vamos a dejarlo tal como estaba. Hemos dicho que era el 2, vale. Bien, una vez dicho esto, vamos ahora a ver el texto antes, la función texto antes. ¿Cómo funciona? Funciona exactamente igual que la de texto después. Aquí la tenemos. Tienen los mismos parámetros: texto, delimitador, instancia número, match mode, match end y if not found, ¿vale? Por tanto, funciona exactamente igual. Los parámetros son los mismos que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos poner, por ejemplo, solo el código postal de aquí, ¿de acuerdo? De esta celda, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente sería poner el texto antes de esta celda, el delimitador sería la coma y el espacio, cerramos las comillas, punto y coma, la instancia sería la primera,
dejamos los otros parámetros de momento porque no nos interesan y son opcionales, le damos intro y fijaros que ya nos lo ha separado, ¿de acuerdo? Pero vamos a suponer que nosotros esta columna no la tenemos, ¿de acuerdo? Y nosotros la que tenemos es esta, y de aquí queremos sacar el código postal. ¿Qué pasa? Que si cambiamos aquí la celda B18 por la A18, ¿de acuerdo? Nos saca, ¿de acuerdo?, todo lo que no nos interesa, pero no aparece el código postal, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues simplemente es, igual que hemos hecho aquí esto, sería hacer un conjunto entre esta función, la de texto después, y la de texto antes a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, para poder sacarlo, por ejemplo, ¿cómo sería? Sería coger el texto, perdón, vamos a hacer aquí que será mejor. Sería coger dentro del texto de después, ¿de acuerdo?, que sería este, y luego el texto antes. Por tanto, sería coger texto antes, ¿vale? ¿De qué texto? Pues del texto después, abrimos paréntesis, de esta celda, que es donde está todo el texto, punto y coma, abrimos comillas, el delimitador, que es la coma y el espacio en blanco, punto y coma, después de la primera, del primer delimitador, del primer punto y coma, cerramos, punto y coma, abrimos comillas, coma, espacio en blanco, cerramos comillas, punto y coma, y el primer delimitador. Ahora os explico el funcionamiento de lo que estamos viendo aquí. Cerramos dos paréntesis. Hemos hecho lo mismo que hemos hecho aquí y aquí. En el texto después hemos puesto, si os fijáis, espera, vamos a darle, a ver que me he equivocado, me había dejado un paréntesis. Aquí hemos puesto el texto después a 18, punto y coma, el delimitador de la coma, punto y coma y el 1, que es exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Texto después a 18, punto y coma, el delimitador, la coma, espacio, punto y coma, 1. Y lo segundo que hemos hecho es, de todo esto que te he hecho aquí, que quedaría esto, de la celda la B18, cógeme el primer delimitador que encuentres, ¿de acuerdo?, de coma y el espacio, y me das el texto que hay antes. Como solo queda el código postal, pues por eso nos da el código postal. O sea, lo que hemos hecho ha sido primero poner todo esto, ¿de acuerdo?, que es lo que hemos hecho aquí, y de todo esto que nos queda, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues ponerlo lo que nos queda aquí, el texto antes, pero en lugar del B18, lo que hemos hecho es poner la instrucción que teníamos del texto después esta, ¿de acuerdo? Por tanto, resumiendo, para que lo veamos claro, vamos a cogerlo como texto, lo escribiré aquí, vale. Lo que hemos hecho es lo que os he dicho aquí. Aquí tenemos texto después a 18, punto y coma, espacio, punto y coma 1, que es justo lo que tenemos aquí. Texto después a 18, punto y coma entre comillas, punto y coma y el primer delimitador, ¿de acuerdo? Y lo segundo que hemos hecho ha sido poner el texto antes, pero en lugar del B18,
pues lo hemos sustituido por toda la instrucción que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y en lugar del B18, el texto después A18 punto y coma, encerrado entre comillas el delimitador y diciéndole el número, y después que también nos escoja dentro de esta celda la primera coma y que el texto que haya antes que nos lo corte y nos lo ponga. Sé que es un poco lioso y que puede dar lugar a confusión. Yo lo que os aconsejo es que viendo este vídeo que practiquéis exactamente tal como lo he hecho y así lo entenderéis sin problemas, cómo poder realizar esta forma de corte del texto y de extraer antes o después. ¿De acuerdo? Si el vídeo os ha gustado, darme un me gusta y compartir con más personas este vídeo para que conozcan estas funciones y recordar suscribiros y darle a la campanita para seguir subiendo vídeos al canal. Abajo en la descripción os dejo el link de mi web donde os podéis descargar gratuitamente plantillas, funciones y macros de Excel que voy subiendo constantemente. Muchas gracias, amigos.